Buenas tardes. Continuando con el programa de actividades de la 9ª edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana, hoy tenemos con nosotros para la charla Historia Local de Pedernales a uno de nuestros homenajeados de este año, Carlos Julio Félix, quien aceptó nuestra invitación. Lo agradecemos por acompañarnos hoy. Antes de cederle la palabra y poder escuchar su presentación, les voy a compartir un poco sobre nuestro homenajeado de este año. Lleva 30 años como profesor de la UAS, ha producido más de 50 documentales, 3 de ellos ganadores de los premios Casandra. Dice que su gran obra cumbre ha sido La Proyección del Sur, especialmente Pedernales, a quien dedicó su primer documental en el que recoge la historia de esta comunidad hace más de 30 años. Así que, sin más, le cedo la palabra a nuestro invitado de esta tarde. Usted sabe, la copiloto no se puede ir ahí, la ingeniera de vuelo, porque entonces... Muy buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación, por supuesto, del Archivo General de la Nación en esta feria tan importante. Y quiero antes piropear a la institución, empezando por el director. Y a veces me he preguntado qué hubiese pasado con el archivo si hubiésemos tenido un Roberto Casá 40 o 30 años atrás. Porque la verdad es que cuando uno entra a las salas de aquí de investigación, uno sale verdaderamente fascinado. Yo recuerdo que en aquellos tiempos cuando no se pensaba jamás en la vida en COVID, había que venir con mascarilla por el asunto del tema del polvo. Y ahora es una diversión, revisar los periódicos ahora es una diversión, de verdad que sí, y lo he hecho en varias ocasiones. De manera que yo felicito al profesor Roberto Casá, con quien recibí una materia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me sentí de verdad muy privilegiado. Bueno, el tema que me han puesto es sobre la historia local de Pedernales. Y decirle que este pueblo, Pedernales, que se encuentra distante de la capital dominicana, es un pueblo con una historia muy sui generis y muy bonita. A mí me fascina particularmente. No sé si por qué me la contaron los que fundaron a Pedernales. Los que fundaron a Pedernales me contaron la historia de Pedernales. Y yo creo que pocas provincias, quizás ninguna, de la República Dominicana puede decir que su historia está plasmada, contada directamente de los que fundaron la población, porque Pedernales es una provincia muy joven. Yo no quiero decir como comunidad, sino como provincia muy joven y hasta como comunidad, porque fue colonia en 1927. Entonces, ¿qué importancia tiene que la hayan contado los propios protagonistas? Bueno, y le hablo aquí, me pongo el uniforme de periodista para decirle que las posibilidades de distorsión, cuando la cuentan directamente los protagonistas, las posibilidades de distorsión son muy pocas. Es decir, no que ha pasado 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones y la están contando. ¿Se imaginan la historia de la isla de Santo Domingo contada por los indígenas? Entonces, miren, hablamos de Pedernales, que está a unos 320 kilómetros aproximadamente, 319 de la capital dominicana. Se le llama la provincia de los Cabos, porque tiene varios cabos, Cabo Rojo, Cabo Falso, Cabo Beata, Cabo Mongó, en fin. Tiene una extensión de 2.074 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que es una provincia con mucho territorio. Sin embargo, su población no pasa de algunos 40.000 habitantes, lo cual quiere decir que tanto territorio con pocos habitantes tiene una bajísima densidad poblacional, muy baja. La densidad poblacional debe estar por alrededor de un 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es muy poco. Entonces, la cabecera común es Pedernales, la ciudad. Tiene como distrito municipal La Altagracia, Mencía, Aguas Negras,
Los Arroyos y Oviedo, el segundo municipio, tiene como comunidades, Distrito Municipal Ajuancho, La Colonia, Tres Charcos y Manuel Goya como comunidades importantes. Ahí está Ajuancho. Produce bauxita, materia prima del aluminio, caliza, mármol, sílice, sorgo, sábila, pesca, agricultura, aguacate para exportación, aguacate hass, ganado y zona franca. Ahí ven la caliza y también uno de los bancos pesqueros más grandes de la República Dominicana. Hay que destacar esto, produce ganado, tiene un puerto que es el puerto Cabo Rojo, el que se piensa hacer ahora la reconversión, y tiene aeropuerto. Un aeródromo que data de los años, final de la década de los 50. Entonces el origen del nombre proviene de una piedra llamada Pedernal que se encuentra en el río al cual se le dio la denominación de Pedernales. Y de ahí entonces proviene el nombre del pueblo de Pedernales. Ese es el río El Mulito, uno de los grandes atractivos turísticos de Pedernales, pero tiene también su historia porque ahí hubo un conflicto antes de que existiera prácticamente la división con Aranjuez en 1777, que es este panteón que se encuentra del lado haitiano. Por supuesto que no existía todavía la nación haitiana ni la nación dominicana, eran la colonia francesa y la colonia española. Eso data de 1736. Las personas ahí, bueno, eso le pasa prácticamente desapercibido, pero yo lo vi en el año 83 cuando estaba haciendo el libro Historia de Pedernales y entonces para mí resultó muy impactante. Esa es la pirámide número 1 del protocolo del Tratado de Aranjuez, 1777, que tiene la pirámide 1 en la desembocadura del río Masacre al norte en Dajabón y la 311 en Pedernales. De manera que es una de las primeras importancias que vamos a destacar de Pedernales, que es la delimitación fronteriza. Sus orígenes datan de 1905 a 1906. Se dice que llegaron los primeros pobladores, pero no establecido como tal, sino que pasaban. Ahora, primer dominicano, hay un nombre que se le daba a Pedernales, que era Juan López, pero se dice que ha sido un nombre sin base histórica. Y hay una calle, por cierto, la más ancha de Pedernales, que recibe el nombre de Juan López, por si acaso le dicen algún día. Los habitantes de Pedernales provienen de una comunidad que le llama Duvergé, que es un municipio muy importante, el segundo municipio de la provincia Independencia. Y de ahí llegaron los primeros pobladores de Pedernales. Se fueron por esta zona, que le llaman en la zona de Rabo de Gato, por Puerto Escondido, y cruzaron hacia las sabanas de Canote para caer donde se encuentra la mina de bauxita. Ese señor, Genaro Pérez Rocha, es el primero en establecerse, que fue junto a 9 compañeros desde Duvergé. Salió un domingo en la mañana y estamos hablando de que su hijo, Carlos Alberto Pérez, Calú, lo conocí, lo entrevisté en los años 80 y la verdad es que era un hombre verdaderamente fabuloso en esto de ofrecer datos sobre la historia y la fundación de Pedernales. Acudí directamente a la fuente. Él murió, haría como unos 6 o 7 años, pero murió cerca de 100 años de edad. En el gobierno de Horacio Vázquez, definitivamente ya se instala la colonia de Pedernales y se había llegado a un acuerdo definitivo de frontera entre Luis Bornó y Horacio Vázquez, el mismo acuerdo que fue ratificado por Estenio Vincent y el presidente dominicano Rafael Leonidas Trujillo Molina, que fue en el 36, pero el protocolo fue de 1929, por eso a todo lo largo de la frontera van a ver que las mojonaduras o las pirámides tienen en la fecha de 1929. Esa es la desembocadura del río Pedernales, donde termina la delimitación del acuerdo, de ese acuerdo de 1929 ratificado en el 36. Ese es Sócrates Nolasco, designado por Rafael A. Espaillat, entonces ministro de Agricultura, en 1927 para la fundación oficial de la colonia de Pedernales. Esa señora que está ahí, es una monja, perdonen,
es una monja, hija única de Sócrates Nolasco, vive. Ella fue a Pedernales reciente y un agrónomo amigo llamado Vilomar me dijo que ella estaba hospedada en su hotel, me dio el teléfono, ya se había ido, pero cuando vino a la capital, fui, la entrevisté y tuve un encuentro con ella y coincide con todos los datos que teníamos de la fundación de la colonia. Le digo que es fascinante lo de Pedernales y su historia. Entonces, ahí tienen las casas de las pocas fotografías, obviamente, en ese tiempo que se conservan. Miren, las casas eran de tejamaní, es decir, el tejamaní era como palitos incrustados, entonces le daban un empañete de lodo y tenía zinc. Eso fue en 1927, esa es la primera mujer colona de Pedernales desde Duvergé, Epifania Rocha. Cuando ella falleció, le escribí la crónica, estando yo prácticamente haciendo la pasantía en el Nuevo Diario, y ahí está incluso la fecha, y está también la página, por si acaso, donde ella cuenta cómo era Pedernales, cómo era la vivencia, que no había camino, que tenían que ir quitando guasábara. A veces uno se imagina qué romántica era la vida en ese entonces, porque el pueblito era todo un vecindario. Y entonces, miren, tuve la oportunidad de ver ese panel y de ahí fue verdaderamente que me entusiasmé mucho más a escribir el libro Historia de Pedernales. En ese panel, como pueden ver, ahí están, déjenme ver. Sí, Epifania es esa que está ahí. Esa es doña Epifania. Pero todos los que están ahí, ese es el hijo de Genaro Pérez Rocha, y ese es uno de los colonos. Ese fue antes de la colonia, don Maximiliano Fernández, ese fue de los colonos, este fue colono, y este fue colono, don Amable, Benino Pérez, también obviamente colono, en fin. Esa es el acta de nacimiento del primer niño nacido en Pedernales. Y fui a Duvergé y lo encontré en Puerto Escondido. Ahí está, ya está sobre los 90 años. Miren, ahí está ese señor. Y este fue el primer director de escuela de Pedernales. Y la primera profesora de Pedernales fue su hermana, doña Leticia. Él se llama Pastor Méndez. Yo solicité en aquellos años, cuando escribí el libro, que se le diera el nombre a un centro escolar, y hay uno de los centros escolares muy importantes de Pedernales que lleva su nombre, un liceo técnico, Pastor Roberto. Este es otro de los colonos que murió, haría ya unos 5 años, o sea que murió de algunos 105 años, 100 años, pero 102 años, pero ahí estaba cumpliendo los 100 años. Y aquí está Duvergé un poco ya más avanzado, Monseñor Fray Panal Ramírez, lo pueden recordar algunos, los más viejitos como yo, porque fue uno de los que le dio agua a beber a Trujillo. Y esta señora está viva, doña Lolola, que es una de las pioneras de Pedernales y es una de las que está, de la que sobrevive. Junto a esta señora, también las dos son de la comunidad cristiana, y esta señora doña Rosa vive aquí en la capital, tiene 102 años. Son los más viejos de Pedernales. Entonces la carretera fue entre Oviedo y Pedernales construida en el 37, rudimentariamente. Es decir, verlo, cada vez que yo voy a Pedernales, miro a ver cómo permanece y cada vez cerrándose más. Ese es el Fuerte de Banano, construido en 1944 para el centenario de la independencia. Me agrada bastante porque me llamó un general recientemente para decirme que le estaban haciendo algunas reparaciones, incluso que lo iban a electrificar, pero creo que eso debe declararlo patrimonio histórico, porque la verdad es que es una joya hasta desde el punto de vista arquitectónico. Y ustedes saben que fueron japoneses a Pedernales, los llevaron, le dieron tierra y se establecieron varias familias. Él falleció ya, pero hay varias familias japonesas en Pedernales. Las exploraciones de Alcoa, que empezaron en 1945, el señor Elecop anterior estuvo acompañado de este señor, don Vencedor Bello, al que se le atribuye ser prácticamente el pionero en Alcoa Exploration Company, que era dependencia de Aluminum Company of America Alcoa. Esos son restos de equipos de corte de madera que usó Danilo Trujillo en las sierras del Bauruco.
Esto era cerca de la zona de Villa Aida. Mire cómo está el clima. En Villa Aida se registraban temperaturas en aquellos tiempos tan fuertes, bajas, que hay una anécdota que dicen que fue verdad que encontraron un guardia congelado con el fusil en mano y que por eso cerraron el puesto militar que estaba ahí. Este es un soldado llamado Manuel Emilio Báez, que mató a una prostituta. Es una historia muy larga, pero se la condenso en 2 minutos, nada más. Mató a una prostituta, por la trascendencia que tiene el hecho, mata a una prostituta, mandan a un militar a buscarlo, a convencerlo, mata al militar, mandaron otro más, mató 2 guardias más, estaba en problema ya, había matado más de un militar. Y para no cansar el cuento, miren a dónde llegó eso. Trujillo ordenó que aviones de la Fuerza Aérea P-51 y AT-6 fueran y que dieran órdenes antes a los militares que el que no respondiera a la señal como debía hacerlo, que se diera por muerto. Y efectivamente, habían 2 soldados que no tenían de la información, no estaban en la formación, y cuando le hicieron la señal, no la respondieron y el avión los ametralló, fallecieron. O sea, eso fue prácticamente una guerrita ahí en Pedernales en el año 1952. Ese fue el primer soldado que él mató, que era de Duvergé, Manuel Medrano se llama. Todo eso está documentado. Por eso le digo que el hecho de que lo vean en el PowerPoint ahí, se dan cuenta que objetivamente está ahí demostrado. Y entonces, bueno, ese fue el primer cine de Pedernales, el Doris. 1955, la provincia fue creada en el 58. 1958 era dependencia de Barahona, sobre todo Pedernales dependía de la comunidad de Enriquillo, Petit Truc. Oscar López Reyes entró y salió, pero Petit Truc, que quiere decir en patuá, petit pequeño, truc hoyo, hoyito. Ahí tienen imágenes de la fundación de la provincia de Pedernales, que fue en 1957 que se crea la ley, pero entra en vigencia el día 1 de abril de 1958. La gobernación, su primer gobernador fue Carlos A. Peguero, de Barahona. Se construyeron edificaciones como la gobernación, obviamente que el parque, que son símbolos de los pueblos. Oh, se me ha atacado ahí. Ok. Y la inauguración del puerto de Cabo Rojo en 1959, que se exportaba la osita hacia Texas, fundamentalmente, y a otras partes de los Estados Unidos. Mira, esos eran los camiones que usaba Alcoa, que tenían un sistema que cuando no estaba la computadora en el país, ya ellos tenían el sistema de disquetes, que cuando iban a la máquina y ponían el disco, le decía al capataz, le decía a la persona, al chofer, te paraste a tal hora en el kilómetro tanto y duraste tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Cuando todavía no estaba la computadora, por lo menos estaba quizás reservada a los bancos y no para los usuarios, porque acuérdense que las libretas eran manuales hasta no hace mucho. Y entonces, bueno, aquí está el senior staff, que era parte de Alcoa, donde se hospedaban los ejecutivos de Alcoa, que ahora se está hablando dentro del proyecto de Cabo Rojo de convertirlo en un hotel boutique. Estas fueron las casas de concreto armado, es decir, lo que ahora venden como la última Coca-Cola, ya hacía tiempo que estaba en Pedernales en el año 64, cuando se hizo ese barrio, se llevaban las casas desarmadas y la armaban. La armaban allá, se la juntaban. Ese personaje probablemente los que tienen más edad lo recuerdan, Pablo Rafael Casimiro Castro, sí, que fue el primer senador de Pedernales de la época democrática. Era uno de los líderes, no solo allá en Pedernales, que fue un líder también nacional. Llegó un momento en que su discurso era tan sólido, tan fuerte, era un político trascendental que algunos llegaron a compararlo incluso con Peña Gómez en el discurso, en la manera de hacer el discurso. Inés en el 66 entonces provoca un problema en Pedernales, lo barre, entra a la altura entre Enriquillo y Juancho, borra la colonia de Juancho, borra la colonia
y sigue hacia Pedernales, y en Pedernales destruye una fortaleza, destruye vivienda, y luego sigue hacia Haití hasta caer al Golfo de México. Hizo especie de una zeta. Ahí está, la gente de Oviedo se salvó ahí. Bueno, mató muchas personas, pero la comunidad se salvó prácticamente ahí, en ese edificio que está entre árboles. Si ustedes van, ya ni siquiera lo van a poder ver. Cuando fui, de verdad que me impactó bastante ver que ahí se salvó una comunidad prácticamente entera. Miren, de allá desde Cabo Rojo había un barco que le llamaban el Pontiac, y se movió ese barco, el ciclón lo llevó a más de 20 kilómetros desde Cabo Rojo, lo llevó precisamente al puerto y destruyó el puerto de Pedernales, que no está ahí, no existe. No estoy hablando del de Cabo Rojo, estoy hablando del puerto de Pedernales. Y entonces se construyó un barrio de 110 viviendas y le llaman el barrio Inés. Ahí fue donde yo me crié. En Oviedo fue trasladado más hacia el occidente, y en el 67 construyeron esa carretera que sustituyó la del 37, y por consiguiente el impacto en términos de desarrollo fue grandioso. O sea, saber que uno de 4 horas, reducir el tiempo en menos de 1 hora, eso fue espectacular. Y aquí en la década de los 70, ese que ven ahí es Marcelino Vega, haciendo una serie de reportajes para Pedernales. Creo que llegó, se le quedó uno de los reportajes que no llegó a publicar. Lo mataron aquí cubriendo manifestaciones en la parte norte de Santo Domingo. Y este es Marcelino Vega, porque este es Tony Pérez. Ese es Marcelino Vega y ese Tony Pérez, de Pedernales, periodista, muy bueno. Ese Julián Almonte, está en Nueva York, un locutor, en fin. Y Radio Pedernales fue otro de los grandes acontecimientos, porque acuérdense que la televisión no era lo más importante para esa época y la radio era lo que predominaba prácticamente. Acuérdense que para la década de los 70 la población dominicana era un 70 rural y 30 urbano, al revés de ahora, que son 70 urbanos y 30 rural. Es decir, había demasiado campesino. Y entonces, bueno, la radio jugó un papel muy importante, Radio Pedernales. Hoy hablamos de que 4 emisoras en Pedernales, pero eso fue un impacto demasiado grande cuando salió Radio Pedernales. Ahí está, lo boté, pero bueno, sí, le estoy dando atrás y no me corre. Cuidado si fue la pila. ¿Puedo seguir en lo que...? Ok, ya. Bueno, ya eso es la pequeña liga. Es el gerente general de Alcoa Exploration Company, Pat Hewson. Alcoa auspició la pequeña liga de Pedernales, que se consideraba la pequeña liga ejemplar de la República Dominicana y probablemente de América Latina. Si no me lo quieren creer, le voy a dar un dato más adelante. Este dato que está aquí. Aaron, cuando rompió el récord a Beirut, que fue un acontecimiento de las mayores, bueno, fue más impactante incluso que cuando Barry Bonds rompió el récord. Pero, y fueron 714, él llegó a 750 y tanto, pero cuando dio el 714, esa fue la locura de la entonces. Era un hombre muy famoso, murió no hace mucho, y él fue a Pedernales a ver ese ejemplo de lo que era la pequeña liga. Ahí está con el gobernador de Pedernales y el señor Víctor Rafael García, gerente de Relaciones Públicas de Alcoa Exploration Company. Llegó la decadencia a Pedernales, entonces se fue a Alcoa en la década de los 80 y el pueblo cayó de la riqueza a la pobreza. Empezó a depender del comercio con Haití, de una zona franca que se instaló posteriormente, Cementos Andinos, que llegó a estar no hace mucho, pero no está ya funcionando. Eso es Cabo Rojo, el que está montado aquí, ese señor es el rector de la Complutense de Madrid, que estuvo en Pedernales haciendo una investigación sobre los mares con otros científicos de su universidad. Miren esta parte aquí, que es Cabo Rojo, donde está el residencial que le dije que era de los ejecutivos de Alcoa, que es este que está aquí. Para entonces, mire, esa piscina es de aquella época, no es de ahora, y entonces, bueno, tenían también un cine por acá, que ya no está, más o menos en esta zona, guardando las diferencias, pero siempre uno lo asociaba, pensando ahora en que era como Altos de Chabón, porque era
entre las rocas. Y ahí era un silencio que solamente se escuchaba el sonido de las olas del mar, más nada. Porque acuérdense que Pedernales está retirado de ahí a unos 20 kilómetros y eso era exclusivamente para los empleados de Alcoa con una bajísima densidad, había pocos moradores. El Parque Jaragua, el mayor prácticamente del sistema de áreas protegidas de la República Dominicana que está en Pedernales. Mírenlo ahí, 1.400 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que, para ponerle un ejemplo de lo grande que es, la provincia de Espaillat cabe en el parque y le queda territorio al parque. Miren lo grande que es el Parque Jaragua, que incluye la Laguna de Oviedo, el segundo cuerpo de agua salada de la República Dominicana, la imponente Bahía de las Águilas, lo que nos ha dado a nosotros la fama, y eso es camino a Bahía de las Águilas, que son los acantilados verdaderamente impresionantes. Yo siempre digo que es como el Conde en el centro del mar. Esos son los pozos ecológicos que están en la carretera, la Isla Beata, y al lado de la Beata está Alto Velo. Alto Velo es como, para graficarlo, es como el Palacio de los Deportes en el centro del mar. Y ahí llegan los bubíes del norte de Estados Unidos, del sur del Canadá, y copan el islote. Oiga, eso es una de las cosas que impacta en Pedernales, pero poca gente tiene la oportunidad de ver esto. Estuvieron una vez en diciembre, se rodaron para enero y después se rodaron para febrero. Yo lo encontré en diciembre, hace mucho tiempo, estamos hablando de casi 30 años. Y entonces, mire, ahí está. Un investigador estadounidense contó 300,000 huevos de bubíes en Alto Velo. Es impresionante verdaderamente la población de bubí. Y ese es la vía panorámica Aceitillar-Cabo Rojo, desde Cabo Rojo hasta la zona de Pelempito, en el macizo de la Sierra del Bauruco, y es donde tenemos uno de los polos magnéticos también. ¿De acuerdo? O sea, definitivamente Pedernales, ahí está Pelempito. Pelempito es un espectáculo de la naturaleza. Estamos hablando de que es un hoyo que está compartido entre las provincias de Barahona, Independencia y Pedernales. El mirador está del lado de Pedernales. Tiene unos 200 kilómetros de radio compartido en esas tres provincias y después que está a 1.500 metros sobre el nivel del mar, entonces empieza la depresión a 1.5 kilómetros de profundidad. Y la brisa sopla ahí en algún momento casi a 80 kilómetros por hora. Pero el que va se hace mucha pregunta. De una vez se queda como frisado. ¿Cómo se formó esto? ¿Por qué? ¿Cuándo se formó? En fin. Los vientos, ya aquí es por la zona de Enriquillo, donde sopla también muy fuerte y ha sido aprovechado para un parque eólico. El primero del país y uno de los más impresionantes del área del Caribe, con aportes energéticos muy importantes. Ese es el río El Mulito, el que le había dicho ahorita, que es uno de los atractivos. Esa es la Loma del Toro, el punto más alto de la Sierra del Bauruco, entre Pedernales e Independencia, que está a 2.000 metros de altura, 2 kilómetros aproximadamente. El Aguacate, bajando más, y luego los hoteles de Pedernales. Hay varios hoteles, ya la cosa después que ha estado pegando un poquito, se ha incrementado el número de hoteles. Ahí está la parte de la cueva. Eso no es en la bahía, eso es en la parte de la cueva. Y mire cómo está esa arena. Son 74 kilómetros de playa que tiene Pedernales. 74 kilómetros de playa. 14 playas. No es nada más Bahía de las Águilas. Y con la misma calidad. Estamos hablando que Cabo Rojo, en términos de calidad, no tiene nada que envidiarle a Bahía de las Águilas en términos de calidad. Y una que le llaman Playa Blanca, en Oviedo, Trudillé, también en Oviedo, San Luis, que pertenece a Juancho, el distrito municipal, la misma calidad de arena de todas esas playas. Y esto es la zona de Anchapitre, Haití, la comunidad en frontera con Pedernales. Mire cómo estaba cuando hice esa fotografía en principio de los 80 y mire cómo está ahora. Entonces, mire cómo estaba la entrada, y mire cómo se ve ahora. Todo eso se produjo en un crecimiento de unos 30 años aproximadamente. Mire, esa era la comunidad de Anchapitre, la calle principal de la comunidad de Anchapitre. Miren cómo está ahora.
Esa es la entrada del pueblo en los años 80. Miren cómo está ahora. Ese es frente al parque, esa esquina, la esquina que ven con la Casa Verde, es esta que ustedes ven aquí, esa, ustedes van a ver cómo se ve ahora. Miren cómo está esa esquina. Y esa es la estación de combustible que antes fue Shell, el mineral, pasó a la Total, y miren cómo se ve ahora. Eso es recientito, esto es, ahí lo dice, de septiembre del 22, ahí se pasó un año. Ahí tienen entonces uno de los hoteles últimos que inauguraron en Pedernales. Ese es el hospital, ya está diferente. Ese es uno de los últimos negocios que han inaugurado en Pedernales. Han inaugurado muchos negocios. El hecho de que se hayan hecho eso, no solo los anuncios, sino que la gente ha sentido un poco más de seguridad. Se ha roto el escepticismo. La verdad es que sí, después de algunas iniciativas, como es por ejemplo la construcción de la carretera, o sea, la reconstrucción, la pista eléctrica, que definitivamente Pedernales es la única que está desconectada de la red nacional, ya tiene su sistema que nada más es conectarla, pero ya llega desde Enriquillo hasta Pedernales la red. Aquí tenemos que eso era Codetel hace como 2 meses, instalando el cable de fibra óptica, y aquí están, miren lo que están haciendo aquí, asfaltando las calles también, asfaltando las calles, y esa es la ampliación de la pista en la recta de Sansón. Lo único que, honestamente, yo digo que tienen que poner el pie en el acelerador. Tienen que ir más rápido todavía. Porque se nota, por lo menos cuando yo fui la última vez, la última vez que yo fui hace nada más que 2 semanas, la vi que estaban lentos los trabajos. La capacitación de los jóvenes en Pedernales y el Infotep está haciendo un papel muy importante en este sentido. Ese es el puerto de Cabo Rojo y por eso es lo del 23. Porque así sería el puerto el año que viene. Y está la promesa del gobierno de que llegaría el primer crucero en el 23. Y entonces, bueno, esto es el puerto de Cabo Rojo en los años 70, cuando Alcoa estaba en su buena. O sea, estamos hablando, ese aeropuerto fue hecho como al final de la década del 50, más o menos. Fue en la década del 50, casi terminando ya. Y entonces, bueno, eran muy activos los vuelos de un avión DC-3 de Aerovías Quisqueyanas, y posteriormente la compañía Alas del Caribe tenía 3 vuelos semanales, lunes, miércoles y viernes. Y yo recuerdo que teniendo yo un programa en Radio Pedernales, lo hacía un fin de semana en vivo y me daban bola el otro fin de semana a veces, y lo hacía también en vivo sin mayores dificultades. Esto porque, miren ahora, esto se ha anunciado y lo anunciaron en esta semana, que van a iniciar las operaciones de vuelo hacia Cabo Rojo con aviones modernos, que solo se va a tomar 35 minutos. Desde el puerto El Higüero, Joaquín Balaguer, se va a tomar solamente a $50. O sea, tiene los datos. Obviamente que esto va a representar una parte muy importante para la gente de negocio y para los que no quieren coger la pela mientras tanto en la carretera, porque a la carretera le falta mucho todavía. Yo digo que cuando se termine la circunvalación de Baní y la circunvalación de Asua y se arregle el tramo entre Barahona y Pedernales, nosotros estaríamos de la capital a Pedernales máximo en 3 horas y media. Máximo en 3 horas y media. Ahora sigue siendo un viaje de casi 6 horas. O sea que es duro. Y eso hay que admitirlo. Bueno, entonces eso por supuesto que va a impactar toda la región. Le pongo, por ejemplo, va a impactar a Asua, va a impactar a San Juan, la región del Valle entera, por supuesto, la zona de Elías Piña, y de manera mucho más directa va a impactar a la provincia de Bauruco, a la provincia de Independencia y a la provincia de Barahona, que junto a Pedernales estamos hablando de que conforman la región Enriquillo. Obviamente, la patria chica, Pedernales, que déjeme decirle que junto
Hola, profesora. Que junto a Montecristi es Pedernales la única provincia del país que ve caer el sol, no nacer, caer el sol entre aguas. Los atardeceres de Pedernales son verdaderamente impresionantes, sobre todo en la parte de la zona de Cabo Rojo, de la playa de Cabo Rojo. Así que espero que disfruten sus viajes cuando vayan a Pedernales y muchísimas gracias por haber estado en esta conferencia. Que Dios le bendiga. ¿Fui prudente con el tiempo? No. Yo nací en 1958. Lo que pasa es que Inés fue en el 66. En el 66 yo fui uno de los damnificados. A la familia de nosotros le tiró 3 casas arriba el ciclón. 3 casas, literalmente 3 casas. ¿Dónde estaba esa casa? Esas casas estaban, ¿Dónde le cayó arriba? La que le cayó arriba. las casas quedaron, se acuerda que eran como con caballete, así, ¿verdad? Entonces nosotros quedamos debajo de mesas y camas y el caballete nos protegió. Ocurrió con una segunda y una tercera le llevó todo el zinc y la dejó totalmente ladeada. Cuando llegó el ojo, entonces aprovechamos que había cesado y rápidamente nos metimos en ya en un club de concreto y desde ahí nosotros vimos el desastre que fue, por ejemplo, el derribo con la segunda cola de la fortaleza de Pedernales, que era una obra arquitectónica impresionante. Una fortaleza grandísima, era de piedra y la destruyó totalmente. Pedernales, de cara al progreso que viene. O sea, yo sé que no están preparados, pero hay ¿qué cantidad de juventud? Usted se refiere a la preparación de los De esa juventud. de los Sí. recursos humanos. Sí. Bueno, había mostrado ahí un slide donde decía que el Instituto de Formación Técnico Profesional ha hecho un trabajo muy importante y Dios obra para bien, como decimos, porque en ese tiempo que se ha perdido, porque Pedernales debió despegar desde hace 20 años, pero el problema de la litis con la tierra no lo ha permitido. En ese tiempo se han preparado muchos jóvenes. La Universidad Ucateba de Barahona ha hecho un trabajo impresionante en torno a esto, a la formación de esos recursos en esas áreas, y también la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque tiene su primer centro universitario, está precisamente en Barahona, o sea, en la región Enriquillo. Así que yo veo que la preparación va ahí y va bien. Por demás, hay que decirle que la pérdida que hemos tenido con el tiempo ha permitido, se fueron mucha gente para el este a trabajar, Punta Cana y toda esa zona, algunos retornarían y probablemente eso se van a convertir también en profesores prácticos, porque ya eso tiene muchos años en la zona este. Y por eso le dije que Dios obra para bien, porque miren que ese tiempo se ha aprovechado para eso, sí. Déjeme decirle, bueno, Anzapitre es una comunidad mucho más vieja que Pedernales, de manera que cuando llegaron los primeros pobladores de Pedernales pasaban a comprar al lado haitiano en Anzapitre. Oigan bien, estamos hablando de 1927, pero obviamente que la explosión que llevó Pedernales hace tiempo que se le fue por encima. Sigue siendo Anzapitre una comunidad muy poblada, un municipio muy importante de la parte sur de Haití. Pero le aclaro algo, aunque como en casi todas las partes de la República Dominicana, en la parte de la frontera hay una masificación de haitianas, pero hay que decir también que está en Punta Cana, están en el extremo oriental del país están. Estamos hablando, pero sí le digo que las relaciones que hay entre Pedernales y Anzapitre y la situación que se da entre Pedernales y Anzapitre es totalmente diferente a la que se da a todo lo largo de la línea fronteriza. Es decir, la convivencia es mucho mayor, es mejor, no hay casi conflicto. Cuando ocurre cualquier problemita, es un boom allá, porque no estamos acostumbrados a eso. Yo le puedo decir que es Pedernales, seguro, quizás pueda competir con Pedernales, quizás, Santiago Rodríguez en términos del tema de la seguridad. Es Pedernales la comunidad más segura de la República Dominicana. Y no es porque yo lo vea con pasión. Ahí están las investigaciones, ahí están las estadísticas.
Por eso le hablo de que Santiago Rodríguez, hasta antes de la pandemia, estuvimos ahí pegaditos en el tema de la seguridad. Y repito, la convivencia que se da entre Pedernales y Anzapitre es muy buena, desde luego. Hay familias que se han mudado de este lado y hay sí una preocupación en este sentido, que casi la gente no lo piensa. Al ser precisamente Anzapitre una de las comunidades también más seguras y más tranquilas de Haití, entonces eso ha hecho que muchas familias, por lo menos del sur de Haití, se hayan trasladado hacia Anzapitre y por eso su crecimiento poblacional es cada vez mayor también. Pero repito, las relaciones entre Pedernales y Anzapitre son muy buenas, son escasos los conflictos, no es como ocurre, por ejemplo, con Dajabón. Y bueno, esperamos que eso siga así para beneficio precisamente de lo que se proyecta para la zona.